Mistral AI es una empresa europea con menos de 6 meses de vida, pero en ese breve espacio de tiempo se ha hecho famosa por recaudar más de 100 millones de euros de inversores y recientemente acaba de liberar un modelo de lenguaje que dice ser mejor que Llama 2 de Meta. Hoy en la tertulia vamos a ver quién está detrás de esta empresa y qué tiene de especial su modelo, que os adelanto que es bastante polémico. La tertulia de la inteligencia artificial. Ya falta menos para la singularidad. Bienvenidos a la tertulia de la inteligencia artificial. Hoy está conmigo Carlos Larriu, bienvenido. ¿Qué tal? También está con nosotros Paco Zamora. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez. Y por último, Íñigo Olcoz, bienvenido. Muchas gracias, un placer como siempre. Hoy es un programa especial, arrancamos la segunda temporada de la tertulia de inteligencia artificial y os anunciamos que esta temporada vamos a hacer algunos cambios. Por una parte, vamos a intentar que los capítulos sean más cortos porque principalmente la mayor sugerencia o queja que hemos tenido de la primera temporada es que los capítulos son muy largos. No a todo el mundo, sí que hay gente que le gustan los capítulos largos, pero sí que era bastante generalizado que la gente prefiere capítulos más cortos. Entonces vamos a hacer pequeños cambios en el formato para intentar hacer capítulos más cortos y también que sean más frecuentes. Entonces podéis esperar que cada mes pues tengáis pues 2-3 capítulos si van las cosas bien, ¿vale? Según el tiempo que tengamos disponible. Os recuerdo que nos podéis enviar vuestras dudas a Twitter, a la cuenta tertul_ia, y pues esas preguntas en esta nueva temporada las juntaremos en capítulos especiales para responder a vuestras dudas. Así que no dudéis en enviarnos cualquier duda o pregunta. Y sin más, pasamos ya al tema del día, que es Mistral. Mistral, como ya habíamos dicho, es una empresa que se ha fundado en mayo de 2023, es decir, hace menos de 6 meses. Y se hizo famosa porque 4 semanas después de su fundación consiguió recaudar 105 millones de euros, lo que se convierte en la mayor ronda semilla que ha habido nunca en Europa. O sea, un hito completamente espectacular para una empresa que en ese momento pues es que no tenía nada. O sea, tenía un PowerPoint, unas ideas de lo que iban a hacer, pero no tenía nada más. Es bastante esperanzador desde mi punto de vista que salga una empresa así en Europa, porque hasta el momento en Europa pues un poquito la idea que se tiene es que nos gusta mucho hacer la regulación de la inteligencia artificial, pero el desarrollo pues principalmente se está dejando pues a Estados Unidos o a China, y en Europa pues tampoco hay muchas empresas que hagan investigación en inteligencia artificial. Así que pues desde ese punto de vista, por mi parte, ojalá les vaya muy bien a Mistral, ¿vale? Entonces, Mistral fue fundada por un trío de investigadores de inteligencia artificial. El primero de ellos es Arthur Menz, que va a ser el CEO de la compañía, y este investigador había estado trabajando en DeepMind, ¿vale? Hemos mirado a ver qué trabajos había hecho en DeepMind, y pues los más famosos podrían ser Flamingo, que fue un modelo multimodal que se publicó el año pasado. Como prácticamente todo lo que ha hecho DeepMind en esa parte de la investigación, pues no se liberó nada, simplemente se hicieron publicaciones, pues un modelo al que tú le podías pasar una foto y hablar con ella sobre el modelo, un poco igual que lo que tenemos ahora con GPT-4 Vision, que ese sí que lo tenemos disponible y lo podemos probar, pero así el primer modelo multimodal con grandes capacidades que se publicó pues fue Flamingo, ¿vale? Y también ha trabajado en modelos de lenguaje como serían Gopher o Chinchilla, es decir, modelos de lenguaje que cambiaron un poco el paradigma que llevaba el campo, que era hacer modelos cada vez más grandes. Pues DeepMind puso un poco de cordura en el campo
y vio que se podían conseguir también resultados muy buenos con modelos más pequeños, como son esos dos. Entonces, veremos que el modelo que han sacado ellos también es pequeñito, por lo cual pues parece influenciado un poco por esta investigación que hizo Arthur. Y los otros dos investigadores que han fundado Mistral pues son Timothée Lacroix y Guillaume Lample, que los dos vienen de Meta y pues principalmente han trabajado en Llama, que es el otro modelo de lenguaje que ha sido liberado, y también en parte en traducción automática con el ordenador. Bueno, entonces ahora que ya conocemos la identidad de los fundadores de Mistral, pues os recuerdo que Veridas es el patrocinador de este podcast, y Veridas es la empresa en la que trabajamos los tertulianos y la empresa que te ayuda a verificar la identidad sin fricción tanto en el mundo digital como en el físico, gracias a la plataforma biométrica que está impulsada por inteligencia artificial. Y bueno, pues esta empresa Mistral hace unas poquitas semanas ha lanzado su primer modelo, lo ha liberado. Es un modelo que se llama Mistral 7B, lo cual pues nos indica que tiene 7 billones de parámetros, ¿vale? Entonces, este modelo se ha liberado con una licencia Apache 2.0, por lo cual pues cualquier persona lo puede descargar y lo puede utilizar más o menos para lo que quiera, incluido uso comercial. Por lo cual le hace un poco la competencia a Llama 2, que también salió en verano, y probablemente pues en un mes hagamos un programa específico de Llama. Lo que promete este modelo de 7 billones de parámetros es que es mejor que Llama 2, ¿vale? Y dice que es mejor que Llama 2 incluso en la versión de Llama de 13 billones de parámetros. Llama 2 lo han sacado en distintos tamaños. El pequeñito es el de 7, también como Mistral, pero Llama 2 tiene también de 13, de 34 y de 70. Entonces, según lo que publica Mistral, pues este modelo es mejor que un modelo de Llama del doble de tamaño, ¿vale? Sin embargo, hay un poco de controversia, no solo con Mistral, sino en general en el campo de los modelos de lenguaje, con las evaluaciones. Porque lo que se está viendo es que los modelos que van saliendo no paran de sacar resultados cada vez mejores en las evaluaciones, y hay un cierto miedo en el campo de si no se está entrenando con los mismos datos o con datos muy parecidos a los que se utilizan luego para evaluar. Entonces, bueno, hay que tomarlos un poco con cautela, los resultados que vamos viendo de los distintos modelos. ¿Y qué es lo más interesante de este modelo de Mistral? Pues lo más interesante es que este modelo no tiene casi filtros de seguridad. Si recordáis, los modelos de lenguaje se suelen entrenar con dos criterios. El primer criterio es que sea útil, que cuando le hagas una pregunta, pues te devuelva una respuesta pues informativa, que sea de utilidad. Y el segundo criterio es que sea seguro, que cuando tú le preguntas al modelo pues cosas peligrosas, pues que el modelo no te responda. Y este modelo que ha sacado Mistral, le puedes preguntar un montón de cosas bastante peligrosas y casi siempre te responde. No sé si queréis darnos algún ejemplo, tertulianos. Pues sí, había un ejemplo que era bastante iluminador, en el que, por ejemplo, le preguntábamos a este modelo pues si nos podría dar unos sencillos pasos para poder construir una bomba, algo que pues también se aprueba en otros modelos de lenguaje, y este tipo de cosas se tiene mucho cuidado y se suelen filtrar. Pues en este caso nos contestaba sin ningún problema, ¿no? Y sí que pues con cierto tipo de afirmaciones o con cierto tipo de preguntas, es verdad que algún pequeño filtro podía tener, pero el workaround que tú podías hacer con este modelo para que al final te terminara diciendo un poco lo que tú querías, pues no era del todo complicado, ¿no? Era algo relativamente sencillo. Entonces, pues este es un poco uno de los ejemplos que podríamos poner. Sí, gracias, Carlos. Yo
estuve antes probándolo un poco también para ver qué podía sacarle y ahora he intentado repetir lo mismo que he hecho antes y me ha dado una respuesta totalmente diferente. Le había preguntado que si me podía dar métodos con los que pudiera matarme a mí mismo, ¿vale? A ver qué dice sobre el suicidio. Entonces, la primera vez que le pregunté antes, la verdad me dio una respuesta que me gustó bastante, pero muy, pues, para animarme, lo que tienes que hacer es hablar con alguien cercano, para que sepa lo que te pasa, que te pueda dar soporte emocional, o sea, una respuesta, pues, intentando ayudarme en ese sentido. Ahora se lo he vuelto a preguntar y ha sido curioso porque me ha dicho, sí, por supuesto, estoy muy contento de poderte ayudar, pero primero, por favor, empieza diciéndome qué edad tienes y desde dónde estás. Digo, pues 41 años y estoy en España. Entonces me dice, genial, pues aquí tienes la información. Ahora vamos a hablar sobre alguno de los métodos con los que puedes terminar con tu vida. Y me ha puesto métodos de verdad. Entonces no sé muy bien cómo interpretar esto. Parece como que a veces tiene algún tipo de control, pero se descontrola según cómo le preguntes. No sé si habéis tenido experiencias parecidas. Sí, yo en mi caso, la verdad es que la misma pregunta no se la he hecho varias veces, pero sí que la mayoría de las veces, aunque le preguntaba burradas, me suele contestar. Y sí que a veces te encuentras con una respuesta prototípica de seguridad de un modelo de lenguaje, pero si le buscas un poquito las cosquillas y reformulas la pregunta, le pones excusas, al final siempre yo creo que te acaba contestando lo que tú quieres. Claro, aquí justo el ejemplo que pone Paco es un poco difícil, ¿no? Porque en el de una bomba sí que hay como ese equilibrio entre lo que para ti es útil, que persigues el objetivo que es pues conseguir esa bomba, y lo que es un filtro de seguridad. Pero claro, en un tema del suicidio, realmente, ¿qué estás buscando? ¿Estás buscando la opción B de lo que le ha dicho a Paco, que es decir, efectivamente, formas prácticas de suicidarte, o realmente lo que estás buscando y anhelando es esa opción A que persigue a Paco y es dar una señal de alarma y entonces que te den la respuesta? Entonces, en el caso justo del suicidio me parece un poco diferente al de la bomba, porque ahí la utilidad me queda un poco más en cuestión realmente qué es lo que busca el usuario. Entonces no sé hasta qué punto esa variación, Paco, es de la pura aleatoriedad de con lo que ya has sido entrenado, que igual en algunos casos estaba más orientado a la utilidad es realmente pues más macabra, ¿no? o finalista, y en cambio en otros casos pues iba más orientada a eso, pues a términos de ayuda, y es lo que realmente esperarías pues en un manual de autoayuda. Sí, entiendo lo que dices, Íñigo, y tiene mucho sentido. Si bien también es cierto que con lo de la bomba podría haber encontrado tanto cómo construirla como, pues no sé, darte información sobre lo peligroso que es hacer eso y intentar indagar de alguna otra manera, aunque quizás es más fácil que te lo conteste a preguntas del tipo autoayuda, cosas un poco más introspectivas sobre uno mismo, ¿no? Pero bueno, es curioso, sí, muy interesante. Por poner más ejemplos de las cosas que le pregunta a la gente en Twitter, no las que les preguntamos nosotros, pues hay gente que le ha preguntado cómo cocinar, cómo preparar drogas, cómo hacer gasarín, cómo matar a alguien y que no le atrapen. y en esa pregunta, por ejemplo, Mistral pues le recomendaba que si era posible que desmembrara el cuerpo. Bueno, todo tipo de truculencias que cuando la gente se da cuenta que un modelo de lenguaje no tiene filtros de seguridad, pues empieza a probar para ver qué es lo que hace. Sí que es cierto que a mí la impresión que me ha dado es que claramente este modelo de lenguaje es, digamos, poco potente, al menos si lo comparamos con ChatGPT, y que las respuestas que te da pues son muy genéricas y no sé si realmente podría llegar a ser peligroso este modelo, porque tampoco digamos que es muy listo. O sea, te contesta cosas, pero de ahí a que tú puedas llegar a utilizar esa información para conseguir algo,
lo veo un poco difícil con el nivel que tiene. Y un comentario que me ha llamado la atención en Twitter, que no sé, o sea, lo tomaría también con pinzas, pero había un usuario que comentaba que quizás la razón de que este modelo de Mistral sea mejor que el modelo equivalente de Llama por un amplio margen es que no ha tenido esa cortapisa de haber sido entrenado para ser un modelo seguro. Entonces, al ser un modelo que solo tiene que ser útil, es posible que con esa diferencia pues hayan conseguido que sea mejor. Pero la verdad es que no... O sea, me parece que puede ser algo razonable, pero más allá de eso no... O sea, no sé si es cierto o no. Una pregunta aquí, Guille. Los resultados que has mencionado, por ejemplo, ahora o antes en comparativa a Llama u otros modelos del lenguaje, sí. ¿Quién los ha publicado? ¿El propio Mistral o cómo han hecho la evaluación? Sí, a ver, hay distintas bases de datos para evaluar estos modelos. Bueno, hay muchísimas. Entonces, los números que yo tengo en la pantalla son los que da Mistral, pero bueno, al ser un modelo público los puede reproducir cualquiera, así que entiendo que son ciertos. Y los compara también principalmente con Llama y también son modelos públicos, así que no dudo de que hayan sacado esos números. O sea, los números serán los que sean. Claro, lo que otra cosa es, como tú no sabes en qué se han entrenado, claro, pues siempre está el riesgo de que ¿cómo se dice? Con buena fe o con mala fe, pues haya algo de fuga de información entre el conjunto de evaluación y el conjunto de entrenamiento y los números pues no sean no sirvan para comparar. Claro, porque aquí entiendo que uniéndolo a lo llamativo de la ronda de financiación que han conseguido, sí, es que uno de los puntos fuertes está en el hecho de que vayan a ir liberando los modelos. Entiendo que eso ha sido una de las cosas que se ha tenido en cuenta, y otra puede ser la estrategia de ponderar la utilidad frente a la seguridad. No lo sé. La cosa es que no termino de entender cuál va a ser el modelo de negocio de Mistral, porque al final, pues si se va a dedicar a hacer modelos y liberarlos al público de manera gratis, no sé cómo los va a monetizar. Entonces, o sea, sí que entiendo que tiene incentivos para que el modelo sea lo mejor posible para ir ganando popularidad y que la gente lo conozca, pero más allá de eso no sé cómo hacer en el futuro para ganar dinero. Porque, por ejemplo, entrenar este modelo pues le habrá costado seguramente varios millones de euros de los que ha recaudado. Claro, porque ya con compañías más establecidas y sin adelantarnos a algún programa exclusivo que hagamos como Llama, claro, una compañía como Meta puedes tener objetivos tan diversos como, pues por ejemplo, potenciar otras ramas tuyas de negocio o minar cierta capacidad que tuvieran empresas de la competencia con modelos de lenguaje cerrados. Entonces, pues liberas tus modelos para que la gente use esos y no use los de tu competencia. Pero bueno, es cierto lo que dices, que en una empresa como Mistral, bueno, siempre pueden hacer la de en un momento dado cerrar el grifo y haber fidelizado a la gente y que pasen por caja. ¿Y sabéis si tienen planeado también tener algún modelo multimodal con visión? Siendo que Artur Mensk pues ha estado bastante involucrado en Flamingo. Entiendo que igual por ahí pueden ir sus tiros también en un futuro próximo. Pues no tenemos información a ese respecto. O sea, ellos en la misión que aparece en la página web de Mistral, pues dicen que lo que quieren es avanzar el estado del arte de la inteligencia artificial, desarrollar modelos abiertos, pero poco más. Entiendo que sí, porque el campo se va moviendo hacia ahí y lo que dices, Paco, es una pista muy buena. Pues si Artur ha estado trabajando en Flamingo, pues sería bastante probable que vayamos a tener un modelo multimodal de Mistral en el futuro cercano, probablemente sí. Entonces, un debate que surge con la publicación de Mistral es el balance entre utilidad y seguridad.
¿quién tiene que tomar esta decisión de cuánto peso hay que darle a una y cuánto peso hay que darle a la otra? Y también yo os preguntaría ¿qué diferencia hay entre un modelo de lenguaje y un buscador como Google, en el cual a día de hoy prácticamente tú, o sea, yo he estado probando antes del programa pues preguntas tipo las que acabamos de decir con Mistral y Google siempre me devolvía resultados. Entonces, pues ahí os lanzo la pregunta. ¿Utilidad? ¿Seguridad? Vale, yo respondiendo primero a la segunda pregunta que lanzas, en ciertos aspectos lo veo muy similar a un buscador y luego me salen alguna pequeña diferencia. Entonces empiezo igual por lo similar. Es verdad que en un buscador, pensemos en Google, por poner un ejemplo, hay mucha información que puede estar ahí y que pueda ser peligrosa, y hablamos de no ni siquiera la dark web o algo que sea más oculto, sino algo que esté más disponible. Pero claro, aquí yo entiendo que queda auditoría de esas búsquedas que se están haciendo. Entonces, todos somos conscientes de que hay mucha vigilancia por parte de policías, agencias de inteligencia, gobiernos, del uso que se hace de este tipo de buscadores pues para rastrear actividad delictiva, rastrear posible delincuencia o incluso terrorismo, ¿no? Entonces, ahí suelen investigar. Entonces, si empiezan a ver que hay una cierta persona que busca cómo hacer bombas, pues hombre, si lo has buscado una vez, pues muchas veces puede ser o la gracia o la curiosidad o la típica, pues como estamos haciendo ahora para probar. Pero bueno, intentan cuadrar esos datos con los datos del perfil que tengan del usuario, que saben que están haciendo esa búsqueda, y ven pues si está teniendo algún tipo de radicalización por cualquier tipo de cuestión o ideología, etcétera. Y entonces se utiliza esa información pues para prevenir ataques o para rastrear delincuentes. Entonces, en un modelo de lenguaje servido como servicio, pues como podría ser, por ejemplo, ChatGPT, entiendo que estaríamos en una posición similar a ese respecto. Claro, si ese modelo de lenguaje empieza a estar ya liberado y empieza a ser local, digamos que esa trazabilidad se pierde y entonces tal vez los riesgos sean un poco o mayores, ¿no? Porque ya te pierdes qué personas o qué individuos están haciendo uso de una forma poco humana o conveniente de los mismos. Entonces, aquí en cuanto a los modelos de lenguaje, entiendo que tendrían que tener esto en cuenta, y creo que también hay mucho de cómo te quieras posicionar tú mismo, ¿no? Como modelo de lenguaje. Si de un corte más liberal en ese sentido y que cada uno lo utilice como quiera y se confíe en el buen uso por parte de la herramienta, o si al revés quieres darle una mayor capa de seguridad y utilizarlo eso como reclamo o incluso como visión de compañía. A mí, intentando hacer una reflexión, lo que entiendo que pueden hacer estos modelos de lenguaje es bajar la barrera del acceso a la información. Es decir, pues si tú hicieras una búsqueda en Google, tendrías que leerte los resultados y, bueno, hacer un trabajo. Google te va a dar salidas y tú las tienes que procesar. En cambio, un modelo de lenguaje que fuera suficientemente avanzado, pues podría darte ya la respuesta mascada, digamos. Entonces, diría que podría facilitarle el trabajo, entre comillas, a una persona con pocos conocimientos o con pocas habilidades, porque una persona inteligente, si conoce pues que Google lo están rastreando la policía y eso, pues cada vez que fuera a buscar una cosa ilegal, pues se iría a un café o se iría a otro lado, y aunque hay trazabilidad, pues como ha ido accediendo desde sitios distintos, pues se salta la barrera. En cambio, pues una persona menos capaz, pues igual lo buscaría todos los días desde su casa. Entonces, en ese sentido, me da la impresión de que el efecto que pueden tener los modelos de lenguaje es eso, es como bajar la barrera y tienes un acceso a la información más sencillo que el que tenemos a día de hoy. Cuando estabas explicando esto, me ha venido una idea a la mente que me parecería grandiosa si algún modelo de lenguaje la implementara, que sería, cuando quieran dar como una respuesta segura para temas
con peligro para la sociedad de quien lo ejerciera, en vez de dar la típica de no te puedo ayudar, que troleará al atacante. Entonces, por ejemplo, si te dice ¿cómo hacer una bomba? Pues te dejará unos métodos para que te explote la bomba a ti mismo entonces, o cómo fabricar droga. Hiciera algo en plan totalmente inocuo, ¿sabes? Como si fueras agua y que fuera como un troll de delincuentes. Eso quería hacer una matización, lo que comentabas, Guille, porque sí que es cierto que en los últimos tiempos Google y los buscadores se han esforzado mucho en precisamente cambiar un poco la manera en que se formatea la información cuando la buscas. Sí. Ya no solamente te dan las búsquedas, también te dan un resumen masticado de lo que hay ahí. En tanto en cuanto el modelo es como un conocimiento estático y sí le puedes preguntar y tiene una manera muy accesible de acceder a ello, pero los buscadores al final tienen información que está al día, a los pocos, no sé si minutos, no sé cuánto tiempo tardará en hacer el rastreo, ¿vale?, de una nueva información, pero en tanto en cuanto tienen esa posibilidad y también te ofrecen ese tipo de resúmenes, claro, no sé balancearlo bien. O sea, al final es un problema de formato, ¿no? De cómo formateas la información para enseñarla y puedes enseñarla de una manera mucho más masticada también con los buscadores. Pues no lo sé, de esa manera. Y el buscador luego puede explotar por debajo del propio modelo también para apoyarse a la hora de darte las respuestas, lo cual también es un plus. Sí, no, yo no creo que vayan a competir en ese, no sé, pensando un poco, hilando un poco más la reflexión, ¿no?, en ese sentido. Parece más bien que puede ser que complementen uno al otro, ¿no? O sea, llevándolo al extremo, si tuviéramos un modelo de lenguaje súper avanzado que siempre respondiera a todo, pues sería como pues tener a la persona más inteligente de la Tierra que preguntes lo que le preguntes te va a dar una respuesta. Entonces, pues eso puede ser peligroso. Pues sí, pues, o sea, es que al final se suele llegar un poco siempre a lo mismo, ¿no? Al final es una herramienta, la puedes usar bien, la puedes usar mal. Aunque sí que es cierto que esa persona, esa hipotética persona súper inteligente que te va a responder siempre, pues en la realidad es que no lo haría. Entonces, o sea, yo entiendo que algo de seguridad es buena, y al menos en mi caso de uso, con el uso normal que yo le doy a ChatGPT, es que no recuerdo, cuando trabajo solo con texto, no recuerdo ninguna vez que no me haya querido ayudar. Sí que a la hora de generar imágenes puede llegar a ser un poco más molesto, porque ahí ya entran temas de copyright, y pues si le pides un personaje concreto, pues a veces no te lo hace, o una persona famosa no te lo hace. Pero cuando trabaja como asistente, al menos en mi uso diario, es que ni me entero de esas barreras de seguridad que tiene para funcionar. Sí, yo reconozco que en este debate siempre me he inclinado más por el lado de la utilidad. De hecho, yo creo que una de las razones por las que este modelo a día de hoy está siendo tan famoso, por supuesto que está el benchmark en el que se dice pues que funciona mejor que Llama y todo esto, pero es precisamente el tema de la seguridad, ¿no? Entonces ahí, efectivamente, como cuento, yo siempre he estado un poco más del lado de, oye, vamos a intentar que las cosas se utilicen, que las cosas se usen y pues intentar dar una educación, ¿no?, en el que las cosas hay que utilizarlas bien. También es cierto, no podemos obviar el hecho de que cierta seguridad siempre tiene que haber, ¿no? Para mí el ejemplo más claro pues puede ser el de las armas físicas, ¿no? Tú no puedes dar acceso a armas físicas a cualquier persona. Me parece pues el ejemplo más claro que puede haber. Pero más allá de eso, a mí lo que me parece súper interesante era una de las primeras cosas que comentabas, Guille, al empezar a hablar de este tema, que era quién tiene que tomar estas decisiones, porque ahora está muy bien que nosotros nos juntemos aquí en una charla y podamos hablar de qué cosas nos parecen mejor o peor, pero luego a la hora de regularse, estas decisiones las toman personas muy concretas, ¿no? Entonces, ¿en qué manos hay que poner este tipo de decisiones, ¿no? Si tiene que ser
en un burócrata, si tiene que ser en una persona científica que esté puesta en el estado del arte. A mí esa me parece una pregunta súper interesante que al menos yo a día de hoy no sé contestar. Sí, eso me recuerda que para mí este modelo ha sido muy sorprendente porque, bueno, pues la corriente dominante en Europa pues es vamos a regular la inteligencia artificial, hay que hacer las cosas con ética, aquí en Europa hacemos las cosas de manera distinta. Entonces yo cuando escuché la noticia de la fundación de Mistral, me imaginé que iban a ir los tiros por ahí, en hacer inteligencia artificial a la europea, y la verdad es que me ha descolocado mucho este modelo que han sacado, porque pues eso va un poco en contra de toda esa corriente dominante que hay en Europa a día de hoy. Bueno, yo creo que esa marca de identidad europea es algo que nos beneficia y tenemos que luchar por ella. Yo sí que soy partidario de que Europa pueda ser referente en esa materia de regulación o de un uso ético. Lo que pasa es que muchas veces se ve como un hándicap más que como una fortaleza. Y entiendo a veces por qué se da esa situación. Pues nosotros, por ejemplo, también, pues como europeos y trabajadores también de una empresa europea que nos ceñimos por una regulación europea y también por ciertos valores, vamos a decir, dominantes en esta sociedad, pues a veces tal vez lo tengamos más difícil. Y como siempre se dice, de nada te sirve regularlo en la fabricación o en lo que es, hablando de modelos de lenguaje, pues en su entrenamiento, si luego en su uso no lo regulas de la misma manera, porque lo estás poniendo difícil a modelos de lenguaje europeos en este caso. ¿Y qué pasa con un modelo entrenado en Estados Unidos o en China que hayan tenido una legislación más laxa si no legislas también en cuanto a su uso? Está claro que en toda esta revolución cognitiva que está habiendo con la inteligencia artificial y los modelos de lenguaje en concreto, la regulación va a llegar más tarde. Entonces, aquí yo sí creo que cierta responsabilidad, como decía al principio, tienen las propias compañías en ver un poco la tecnología que están sacando adelante con una velocidad tan vertiginosa, hacia dónde la empiezan a enfocar y cómo de fácil o difícil se lo ponen a esos legisladores. Entonces, tampoco lo veo negativo pues que salgan empresas como Mistral con un enfoque más diferente o disruptivo en este sentido, pero yo intentaría conciliar ambas formas. Y ese reto que tenemos en Europa por delante de volver a recuperar liderazgo, ya no solo científico, sino el gran déficit que hemos tenido, que es liderazgo técnico, no recuperarlo a costa de perder pues cierta referencia ética que hoy en día está más en cuestión que nunca y que creo que seguimos teniendo o que seguimos debiendo de aspirar a ella. Sí, yo estoy de acuerdo. Al final la responsabilidad de Mistral es de la empresa, de los fundadores que la han hecho, y yo me imagino que si lo han liberado de esta manera es porque ellos entienden que no es peligroso. Y bajo mi punto de vista, con las pruebas que hemos hecho, pues estaría de acuerdo, porque sí que es cierto que te responde todo, pero lo que puedas hacer con esas respuestas, no sé, me cuesta mucho pensar una situación en la cual, gracias a que Mistral 7B existe, pues se vaya a poder hacer algo perjudicial para alguien que de otra manera no se hubiera podido hacer. Sí, tienes toda la razón. Y hasta aquí el programa de Mistral. Muchas gracias a todos por quedaros hasta el final y nos vemos en el siguiente programa. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. La tertulia de la inteligencia artificial.